Buenos días. Hoy estoy transmitiendo, dice mi hija, que hay una pantalla verde que se usa para ponerla de fondo, pero esta no es una pantalla verde. Aquí estoy afuera de mi casa. Les voy a mover para que miren que no es una pantalla. No sé si se puede ver un poquito. ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Entonces, para que vean que no es una pantalla. Una pantalla verde, como dice mi hija. Yo no sé qué es eso. Espérenme ustedes que me movió este volado. No se oye. Ok, déjenme conectar esto otra vez. Uno, ¿se oye? No. ¿Se escucha? A ver si me pueden decir si se escucha. Buenos días. ¿Se escucha ya o todavía no se escucha? Avísenme por favor si ya se escucha o si se sigue o está todavía en silencio. ¿Se escucha ya? Ok, ya me dijeron que sí se oía. Yo creo que estaba mal conectado este volado. Bueno, que Dios nos bendiga. Gracias por confirmarme que sí se escucha. Yo creo que estaba desconectado esto. Entonces, como les digo, estoy aquí en el patio de mi casa. Hace un clima agradable, como para estar afuera, porque yo no sé ustedes, pero ha estado haciendo un calor terrible y uno no haya ni para dónde agarrar de este clima que ha estado en estos días. Y aquí ahorita está soplando un poquito de viento y por eso quise estar aquí un poquito afuera, no estar ahí encerrada, aprovechar el día. Bueno, que el Señor les bendiga, qué bueno que podemos estar hoy aquí juntos, tratando de no desconectarnos de las enseñanzas de la palabra de Dios, y vamos a procurar hoy seguir hablando del tema que habíamos iniciado sobre el nuevo orden mundial, preparando el camino para el antimesías o el anticristo, como lo hemos conocido tradicionalmente. El miércoles pasado estuvimos hablando de que en este tema no vamos a hablar nada de filosofía, no tiene nada que ver con nuestras opiniones, ni tampoco con esas teorías de conspiración de las que ahora se han vuelto tan populares, sino que vamos a hablar de la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y estábamos hablando el miércoles pasado de algunas pruebas indubitables sobre la veracidad de la palabra de Dios, de las profecías que se han cumplido, y que si las profecías de antes ya se cumplieron, las profecías que hacen falta de cumplirse también vamos a verlas volverse realidad. La Biblia no es un mito, la Biblia no es una serie de interpretaciones o de nuestras opiniones ni de relatos, sino que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Y sobre el antimesías, que ese fue el tema en lo que nos quedamos, estábamos viendo algunas de las características que tiene el anticristo. Y comenzábamos con el hecho de que este anticristo y lo que va a ser el sistema de gobierno mundial no es nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo esto es una repetición de lo que ya fue. Y hablábamos que la Biblia nos menciona que la primera manifestación literal de ese gobierno mundial para darle paso al anticristo fue para el tiempo de Nimrod, y que eso lo encontrábamos en el capítulo 10 y en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y también hablábamos sobre algunas narraciones, digamos que paralelas o que vienen de ese tiempo del judaísmo del segundo templo, cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre esta tierra, y decía en el libro de Jubileos lo siguiente respecto a lo que Dios dijo cuando vio que Nimrod estaba levantando esa torre junto con toda la gente. He aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una y ya no cesarán. Y luego dice: dispersémoslos y confundamos sus lenguas, de manera que no tengan un plan común hasta el día del juicio.
Y el día del juicio está a las puertas y es por eso que ahora se está conjugando absolutamente todo para que vuelva a haber un gobierno mundial en estos tiempos que estamos ya a las puertas del juicio, de la ira del Hijo de Dios, de la ira de Dios contra todo aquel que se levanta contra Dios y que rechaza a Dios, que no quiere saber nada de Dios y que se burla de Dios, que piensa que Dios es un mito y que quieren vivir sus vidas independientes de Dios, haciendo lo que quieren, creyendo de que nunca jamás van a tener que darle cuentas a nadie. Esa es una actitud de rebeldía, es una actitud de arrogancia, una actitud de falta de humildad y es parte de ese espíritu del anticristo, de ese espíritu del antimesías que ha estado desde el principio y que sigue manifestándose aún al día de hoy. Bien, vamos a retomar la primera característica que habíamos estado hablando sobre este gobierno mundial y sobre el anticristo, y hablábamos de que ha estado presente desde el origen del hombre, mediante miles de doctrinas de todas las culturas a lo largo del tiempo y el espacio, manifestándose a través de sus ritos, artes, arquitectura, mitologías, cultura extraterrestre y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Me pueden confirmar que me están diciendo que se sigue sin escuchar, por favor? No sé si será el teléfono de ustedes o si será el mío. Les voy a agradecer. Entonces, permítanme un momentito, que realmente me están diciendo que no se escucha y no sé si estoy hablando yo sola. Disculpen la interrupción, pero necesito confirmar que se está escuchando. Sí, se está escuchando. Ok, tal vez sea que la señal está mal. Ok, entonces hablábamos de que esto está presente y mirábamos que Nimrod fue el primer antimesías y podemos ver que en el momento que Dios separó a las personas y separó los lenguajes, ellos llevaron consigo toda la religión o toda la creencia que giraba alrededor de Nimrod. Y toda la gente estaba en la tierra de Sinar, en lo que se conoce o se conocía como Babilonia, que hoy en día es la tierra de Irak y toda esa parte de ahí. Entonces, toda la religión que se formó ahí, cada quien se la llevó para el norte, para el sur, para el este, para el occidente, y esa es la razón de que en todas las culturas encontramos como que las mismas historias, el mismo tipo de religión, los mismos dioses, las mismas creencias. Lo único es que cambian el nombre porque todas vienen de la misma raíz, del mismo origen. Y es por eso que parte del gobierno del anticristo va a volver a formar una sola religión, como ya lo vamos a leer. Entonces, en la palabra, quiero que me acompañen a la segunda epístola a los tesalonicenses, para que podamos ir entrando un poco más en las características del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y dice así: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, gracias por confirmarme que sí se escucha. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Ahorita hay gente que está diciendo de que ya estamos en la tribulación, de que ya estamos en la gran tribulación, pero no creo que esto se compare con lo que va a ser la gran tribulación. Indudablemente, cuando la palabra dice que va a ser como dolores de parto, está haciendo un símil o está comparando. Y los dolores de parto, como lo hemos hablado muchas veces, una vez de que comienzan no se detienen y es como la finalización de lo que se ha estado gestando. Y se ha estado gestando durante miles de años una rebelión contra Dios, y eso está por dar a luz
la ira de Dios y el cumplimiento de todas las profecías. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sobre él es que estamos hablando, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí hay algo bien interesante sobre lo cual quiero hacer un poco de hincapié, que el anticristo, cuando se manifieste la persona del anticristo, no el espíritu del anticristo, porque ese está desde el principio prácticamente de que somos humanidad, pero cuando venga ese hombre, que es la manifestación, la encarnación del hombre de pecado, de la bestia, de Satanás, dice que se va a oponer a todo lo que se llama Dios, a todo lo que se llama el Eterno, el Padre nuestro, el Dios de Israel. O sea que se va a oponer a todos aquellos que adoramos al verdadero Dios. Y eso es lógico. Pero fíjense también en esto. Dice que se va a oponer y se va a levantar también contra todo lo que es objeto de culto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cultos de los miles, no sé si serán millones de religiones, pero hay cualquier cantidad de cultos en la tierra. Budismo, Nueva Era, Rosacruces, Testigos de Jehová, todo lo que es el hinduismo, todo lo que es culto, el anticristo también se va a oponer en contra de eso. ¿Por qué? Porque él va a querer que se le dé adoración solamente a él. Y esa es la razón por la cual todas las religiones van a converger en una sola, y el único que va a ser adorado en ese tiempo va a ser el anticristo, porque eso es lo que él busca, darle la adoración a su padre, el diablo. Así como Yeshua vino y dijo, el que honra al Hijo, honra al Padre, así el anticristo va a decir, el que honra al anticristo está honrando a mi padre, que es Satanás, porque en última instancia el diablo lo que ha querido es recibir adoración. Lo que el enemigo ha buscado es quitar la gloria que le pertenece a Dios para él recibirla, para él ser adorado, ser engrandecido y ser exaltado. Entonces seguimos con la lectura. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces habíamos hablado que una de las profecías que van a cumplirse es que para el tiempo en que el anticristo va a manifestarse tiene que estar levantado el templo en Jerusalén. El templo que viene siendo el anhelo del pueblo de Israel, el anhelo de todos los judíos de volver a tener su templo para volver a hacer todos los sacrificios y todo lo que había sido el mover de ellos, porque ellos, dice Pablo en el libro de Romanos, de que por este tiempo ellos están cegados, ellos han sido endurecidos y ha sido la voluntad de Dios. ¿Por qué ha sido la voluntad de Dios endurecer al pueblo judío para que no reciban a Yeshua como su Mesías? Para que nosotros los gentiles tuviéramos la oportunidad de entrar. Para que nosotros como pueblo que no somos étnicamente descendientes de Israel, tuviéramos la oportunidad de tener acceso del Dios de Israel a través del Mesías, que viene a establecer el reino de Dios en Jerusalén. Entonces, durante este tiempo que todavía ellos están endurecidos, ellos anhelan tener su templo, porque ellos creen que volver a los sacrificios, que volver a los ritos que ellos hacían en el Antiguo Testamento, ellos van a volver a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero el reino de Dios en la tierra se establece a través del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas otras señales que va a manifestar el anticristo? Pues que su manifestación va a estar acompañada de gran poder, señales y prodigios de mentira. Aquí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo que estamos, en el versículo 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, su papá Satanás es quien le va a dar todo el poder y le va a dar la oportunidad o la facultad de hacer señales y prodigios mentirosos. ¿En qué sentido son mentirosos? ¿Porque van a ser ilusiones? No, van a ser realidad. Va a ser un poder, pero es un poder satánico. Pero dice prodigios mentirosos porque el propósito de estos prodigios, de estas señales y de este poder es engañar a las personas. Es que las personas se decanten o que las personas escojan
seguir al anticristo, que las personas escojan honrar a este hombre que va a ser un iluminado, que va a ser un superdotado, en vez de seguir a Dios. Adicionalmente, seguir a Yeshua en estos tiempos que viene ya formándose este nuevo orden mundial, que viene ya preparándose el anticristo, va a costarnos la vida. Y va a costarnos mucho sufrimiento, y va a ser realmente de valientes el poder mantenerse siguiendo al Señor Jesucristo. Esta obra de Satanás, que él le va a entregar el poder, es porque a él le fue entregado primero. Dice en el libro de Lucas, si puedes acompañarme, en el capítulo 4, en el versículo 5, dice así: y le llevó el diablo a Jesús cuando Jesús se fue al desierto, porque era parte de ese proceso de él poder buscar la presencia del Señor y ser tentado también por Satanás. Dice que el diablo le llevó a un monte alto, en Lucas 4:5, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, a ti te daré toda la gloria de estos reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Nuevamente, el diablo le dijo, tratando de tentar al Señor Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y cuando Jesús le contestó, dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí vemos que Yeshua no le dijo: diablo mentiroso, eres un falsificador, padre de mentira, porque los reinos no son tuyos y no es cierto que la gloria de los reinos sea tuyos. No, el Señor Jesús no le dijo eso, porque Él sabía que en realidad le había sido entregado. ¿Por quién? Por Adán. Cuando Adán perdió ese reino, cuando Adán perdió ese sacerdocio, cuando Adán perdió ese reinado que le había sido entregado por Dios para gobernar sobre la tierra, para él enseñorearse sobre toda la creación, él se le entregó a Satanás cuando él prefirió seguir la palabra que Satanás le mostraba en lugar de obedecer la palabra de Dios. Entonces le entregó todos los reinos y la potestad de los reinos a Satanás. Y Satanás le dice aquí a Jesús: mira, a mí me la dieron y a quien quiero se la doy. Entonces, ¿a quién se la va a dar? Se la va a dar al hijo de pecado. Se la va a dar al inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice, con obras. Vamos a ver nuevamente aquí en Tesalonicenses. Volvamos a Tesalonicenses. Y dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, el anticristo, el antimesías, Satanás le va a entregar a él su gloria, la gloria de los reinos y la potestad de los reinos de la tierra, porque Satanás le entrega a quien él quiere. ¿Y a quién se la va a entregar? Al antimesías, como dice claramente la palabra. ¿Qué otra característica podemos ver de la palabra de Dios sobre este único gobierno mundial que no es nuevo, ya lo hablamos, y que viene para preparar ese camino del anticristo? Pues este hombre se va a posicionar como líder absoluto y soberano, teniendo la libertad de hacer lo que desee. Oye bien, él se va a posicionar como un líder absoluto y soberano, va a tener la libertad para hacer lo que desee. Es decir, va a tener un gobierno totalitario. Y podemos más o menos ver una sombra de eso en lo que está sucediendo en este tiempo. Los gobiernos de todos los países del mundo, sin excepción, ahorita están teniendo, digamos que, o ejerciendo facultades que jamás habían ejercido antes sobre estas sociedades modernas. Los gobiernos en esta pandemia no nos dejan salir, nos amenazan con cárcel si nosotros salimos fuera de los tiempos en que ellos nos dan permiso. Nos amenazan con quitarnos el vehículo si nosotros andamos en la calle fuera de los tiempos que ellos nos dan. Y además, estos gobiernos
están dándole de comer a la gente. O sea, se supone que el gobierno fue creado para beneficio de la sociedad. Se supone que los gobiernos fueron creados para beneficiar a las personas y para poner orden en la sociedad. Pero no es el gobierno para que el gobierno saque de su bolsa para darle de comer a la gente. Solamente a la gente sería más necesitada o en extrema pobreza, pero no es el gobierno que se saca de la bolsa de ellos, sino que somos todos los demás que pagamos impuestos y que aportamos al gobierno y que de alguna manera nosotros llevamos la carga de las personas que tienen más necesidad. Pero ahorita el gobierno le dice a la gente, quédate en tu casa, yo te voy a llevar comida, y está haciendo actividades que no debería hacer, porque el gobierno lo que debería hacer son otras cosas, es promover empleo, promover el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia. Pero ahorita estamos viendo un atisbo de lo que va a ser ese gobierno totalitario del anticristo. Ellos van a decir quiénes pueden comer y cuáles son los requisitos que vamos a tener que cumplir para poder acceder a la comida. Ellos son los que van a establecer esa renta única universal que le llaman algunos estudiosos de la economía, donde va a ser el gobierno el que va a determinar cuánto dinero le va a dar a cada uno, y no van a ser billetes, van a ser como quien dice créditos a favor de las personas, pero van a tener que estar en el sistema, metidos en el sistema del gobierno, porque si no, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder tener acceso a la salud, no van a poder tener acceso a absolutamente nada. Hoy estaba escuchando que en Corea del Sur tienen como una identificación, y esta identificación incluye toda esa información de la que les estoy hablando. Es como ese seguro social para poder acceder a trabajo, para poder acceder a servicios, para poder acceder a salud, para poder acceder a educación, y es como el paso previo a que más adelante, en vez de andar cargando una tarjeta, nosotros andemos en nuestro cuerpo impreso ese chip o esa información, ya sea en la mano derecha o en la frente, pero no va a ser impuesto a la fuerza, sino que la gente va a decir, bueno, si no lo hago, no estoy en el sistema. Y adicionalmente, esto es lo que me dice el anticristo que haga, esto es lo que hace este hombre maravilloso, que es tan inteligente, que tiene tantas virtudes y en quien yo sí creo, y voluntariamente la gente se va a dejar marcar tal como dice la palabra. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 para conocer un poco más sobre las características de este gobierno mundial y del anticristo. Entonces, todos sabemos, creo yo, de las famosas tres bestias, que así se les llama a Satanás, al hombre de pecado, y al falso profeta, que va a ser el que va a organizar las religiones, tal como en el tiempo de Nimrod, alrededor de la figura de este hombre de pecado. Entonces, dice aquí en el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, 7 cabezas, estamos hablando que son o representan imperios, y los cuernos representan autoridad o gobierno. Entonces dice en sus cuernos 10 diademas, y las diademas, ¿qué es lo que representan? Reino. ¿Ok? Y sobre sus cabezas, sobre la cabeza de cada una de esas 7 había un nombre blasfemo o un nombre que insultaba a Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Ya lo vimos en Lucas. Es Satanás, a quien le fue entregado la gloria y los reinos de la tierra, y él lo entrega a quien quiere, y él decidió entregárselo a esta bestia que subía del mar, que el mar que representa a la multitud de naciones. El mar representa el gentío, toda la población de la tierra. Entonces dice que el dragón le dio su poder, y el dragón, vuelvo y le repito, es lo que hablamos en Lucas en el capítulo 4, pero también lo podemos ver aquí un poquito atrás en el capítulo 12 de Apocalipsis,
Y dice en el versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía, otra vez, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Te repito, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Y qué dice en el capítulo 13? Solamente para que compares. Versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. O sea que aunque se supone que son 2 bestias, en realidad viene siendo una sola persona, porque es Satanás, que es el que tiene las 7 cabezas y tiene los 10 cuernos, y en cada cabeza tiene diademas. Va a tomar el control, va a posesionarse literalmente de este hombre de pecado, de este inicuo, y entonces él va a venir a reflejar su Padre. Yeshua dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el hombre de pecado, el antimesías, va a decir: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque mi Padre, que es Satanás, tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y en cada cuerno tiene 10 diademas. Y entonces quien mira al anticristo es igualito: 7 cabezas con 10 cuernos con 10 diademas. Entonces él, Satanás, es quien le da el poder a quien él quiere, y en este caso es al antimesías. Entonces dice 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, para poder aclarar un poquito más qué es esto, necesitamos ir al libro de Daniel. Entonces te voy a pedir que me acompañes al libro de Daniel, porque la palabra de Dios es una sola, no se interrumpe. Y el Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento siempre. Entonces en Daniel vamos a ver primero en el capítulo 2 el sueño de Nabucodonosor. En el versículo 29 dice Daniel: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber, ¿qué dice? Lo que había de ser en lo porvenir. O sea, Nabucodonosor de repente quiso saber lo que había en el futuro, y a Dios le plació revelárselo. Entonces dice: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría, o no porque yo sea mejor que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, y por supuesto para que quedara para nosotros, para que pudiéramos entender las palabras de las profecías para estos últimos tiempos. Versículo 31: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y también la interpretación, diremos, en presencia del rey. Vamos a ir al versículo 38. Bueno, sigamos desde el 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Y a quién representa Nabucodonosor? Al reino o al imperio de Babilonia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo,
que es el reino de los medos persas. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este es el reino de Grecia. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este es el reino, los romanos. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte, dicho barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en el galgo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, ¿cuántos dedos hay en los pies? 10. ¿Ok? Entonces está íntimamente relacionada con la bestia. Bueno, de hecho es lo mismo que la bestia que estábamos hablando en Apocalipsis, que tiene 10 cuernos. Aquí está representado por 10 dedos. Entonces dice que por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, estos 10 cuernos son los mismos 10 dedos, que es ese reino que está levantándose y que está preparándose para que el anticristo pueda surgir como el gran líder, como la gran luminaria, como para venir a gobernarnos a todos, porque el mundo, lejos de estar mejorando, va a ir cada vez peor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ya? Estamos viendo que están habiendo manifestaciones, gente que sale a la calle a protestar, gente inconforme con el gobierno, porque yo no voy a defender al gobierno de este país, pero nosotros lo elegimos y ellos tienen un trabajo que cumplir. Pero siempre van a haber críticas, siempre hay cosas mal hechas, pero también hay cosas buenas. Pero ya la gente se está levantando y están habiendo manifestaciones, y no solamente aquí en este país, sino en todos lados. Entonces va a llegar un momento que el relajo va a ser tanto, la inconformidad va a ser tanto, que la gente va a empezar a clamar por orden. La gente va a empezar a rogar, a desear de que hubiera alguien que se levantara para poner orden en todas las cosas. La gente va a desear que hubiera alguien que se levantara a arreglar el relajo y la anarquía en todos los países, porque esta anarquía cada vez va a ir peor. Y probablemente se levanten grupos, ya sea por iniciativa propia, claro que siempre motivado por Satanás, o por iniciativa de algunos hombres que van a estar gobernados por Satanás, y van a levantarse a hacer caos, van a levantarse a saquear, van a levantarse a hacer destrozos. Entonces va a venir la sociedad y va a decir: necesitamos a alguien que ponga orden, necesitamos a alguien que tenga ideas para arreglar la economía, porque están diciendo que a partir del segundo semestre de este año 2020 y todo el 2021 va a haber un desastre económico por causa de todas las pérdidas que está provocando esta pandemia a nivel mundial, que está prácticamente detenido todo el aparato productivo. Entonces viene un caos económico. Ahorita es más caro comprar un barril de agua que comprar un barril de petróleo. Y el petróleo ha sido el motor de las economías de muchos países, de todas las potencias. Entonces ahorita hay un desastre, están paradas las líneas de producción, están paradas las grandes corporaciones y los bancos, y todo eso va a venir en un caos. Y entonces la gente va a clamar, va a desear, va a anhelar que venga un hombre con buenas ideas, que venga un gobernante que tenga la capacidad, y eso es el caldo que va a preparar la venida del anticristo. Entonces este gobierno que se está formando, o que hacia allá vamos, es un gobierno que va a estar representado por 10 cuernos. Hay teorías, porque la Biblia no da más detalles, de que puedan ser que el mundo vaya a ser dividido en 10 regiones. Otros dicen que estos 10 cuernos o estos 10 dedos representan 10 naciones poderosas. Se suponía, o se había dicho en un tiempo, que iba a ser Europa, que iban a ser los 10 países más poderosos de Europa. Pero ahora se cree que van a ser 5 países del Medio Oriente, del Oriente Próximo, donde se produce la mayor cantidad de petróleo, y países europeos, que son los que marcan la economía del mundo. Entonces, que por eso es que dice que son en parte barro y en parte hierro, porque no van a mezclarse, porque tienen diferentes creencias, porque tienen diferentes
modos de gobierno o por lo que sea. Pero el punto es que va a haber un número identificable que es 10, que 10 tiene que ver con juicio, y va a haber una unión para, como dice aquí Daniel, que se van a mezclar por alianzas humanas, en el versículo 43, pero no se van a unir, o sea, no es que van a ser una unidad, una solamente y un solo, no, sino que va a ser un tema de conveniencia, porque ellos lo que van a querer es dominar. Y en medio de esos 10 es donde va a surgir el anticristo. En el capítulo 7 de Daniel vamos a ver más clara esta bestia de la que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al 11. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera, fíjense bien, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso enhiesta, como con los pies sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, es decir, la tercera bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí vamos en orden. La primera bestia es Babilonia, la segunda bestia Medo-Persia, que era los medos y los persas, y uno era más fuerte que el otro, por eso dice que estaba levantado de un hombro más que del otro. La tercera bestia era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, que fue el gobierno de Grecia con Alejandro Magno, que cuando él murió el reino se dividió en 4. Dice también en 4 cabezas, y le fue dado dominio. 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Presten atención a esto. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este pequeño cuerno es el cuerno del anticristo, del antimesías. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Daniel? Nos está diciendo que la cuarta bestia, hablábamos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y después estaba Roma, lo que fue el imperio romano. Pero Daniel hace una sola bestia de los romanos y del último gobierno mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que de las cenizas del imperio romano se va a levantar este imperio del anticristo. Y lo interesante aquí es que no puede ni siquiera definirlo con un animal, simplemente dice que es una bestia espantosa, y no tiene manera de definirlo porque tiene muchas cabezas, tiene muchas aristas, es algo que nunca se había visto, lo que se va a establecer en esta generación. Nunca se había visto en esta generación, porque como ya hablamos, desde el tiempo de Nimrod, desde el tiempo de la Torre de Babel, desde ese gobierno, es que viene este espíritu del anticristo que se va a personificar en el antimesías. Mientras yo contemplaba los cuernos, salía un cuerno pequeño entre ellos, que ya vimos que este es el antimesías. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente.
¿Qué quiere decir esto? Que la visión que tuvo Nabucodonosor, que después de que describía los 10 dedos en parte de hierro y en parte de bronce, y que después venía una piedra y los desmenuzaba, es el reino de nuestro Padre, aquí como lo dice en el versículo 9. 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, el hombre de pecado. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Luego dice en el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el trono. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra, escucha bien, devorará, trillará y despedazará. Entonces la bestia, la última bestia o lo que va a establecer Satanás es un gobierno, dice, es un reino en la tierra que será diferente a todos los otros reinos, porque a toda la tierra va a devorar, va a trillar y va a despedazar. Y luego continúa explicando, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se van a levantar 10 reyes, ¿ok? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y va a derribar a 3 reyes. O sea que hay 10 reyes, y de estos reyes que se supone que van a gobernar, o en las 10 regiones en que se va a dividir el mundo, o esos 5 países de Europa que van a hacer esa unidad con los países del Medio Oriente, va a venir otro que no está entre esos 10. Va a surgir uno, que es el hombre de pecado, y por alguna razón va a derribar a 3 de estos 10 reyes. Y él se va a levantar más alto que ellos, y a él, el anticristo, va a venir Satanás y le va a entregar el reino, el gobierno y el dominio que a él le ha sido entregado por la desobediencia de Adán. ¿Ok? 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su tiempo, serán entregados en su mano. ¿Quién va a ser entregado en su mano? Los santos del Altísimo. Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio. Ok, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 13. Nuevamente, dice, vamos a ver el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este es el hombre de pecado, que tiene las mismas características de Satanás que leímos en el capítulo 12. Y vi la bestia, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Luego dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que de alguna manera algo va a suceder que va a aparentar que alguien mata al anticristo, que alguien mata al antimesías. No se sabe si va a ser como algo representado, o si va a ser realmente una resurrección
mentirosa en base al poder de Satanás para engañar a la gente. Porque este hombre que se va a levantar como la máxima autoridad sobre este reino de 10 reyes y que va a comenzar a trillar y a dominar sobre el mundo durante tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, va a de alguna manera morir y va a sanar esa herida mortal. Y dice que el propósito es que toda la tierra se maraville en pos de la bestia, en pos del anticristo. ¿Para qué? Para adorar al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que la gente se va a rendir voluntariamente a este hombre de pecado. Entonces, hasta ahora vemos que su poder vendrá de su padre Satanás. Y estos 7 cuernos, estas siete cabezas, lo que representan son los reinos de la tierra que han venido a gobernar básicamente sobre Israel, porque Israel es el centro de toda la profecía del Señor. Entonces, en esta triada de bestias, vuelvo y repito, la primera es Satanás, que es el dragón, y es quien sostiene el gobierno mundial y final y quien da el poder al anticristo o al antimesías. La segunda bestia es el antimesías. Vamos a ver que en este gobierno mundial también va a lograr establecerse por medio de pactos, convenios y tratados que serán humanos, como hablábamos o como leíamos en Daniel, que dice que no se van a mezclar porque el barro y el hierro no se mezclan, sino que se van a unir por alianzas humanas. ¿Qué tipo de alianzas son las que van a hacer estas 10 cabezas, estos 10 reyes? Pues van a ser convenios y tratados para unir la economía y las naciones del mundo. Lo que va a buscar esta alianza es traer paz y seguridad al mundo, que cada vez más va a ir entrando en un caos. Y toda la gente va a anhelar este gobierno, va a anhelar este orden, esta paz y seguridad. Y eso es lo que da el caldo para que se puedan cocinar este nuevo orden mundial. Entonces, mediante esos pactos humanos, esos convenios y tratados que unirán las economías y las naciones del mundo, va a resultar en la formación de estas 10 superpotencias o estas 10 zonas, como quiera que vaya a terminar formándose este gobierno, tal como lo vimos en el capítulo 2 de Daniel y estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios sobre este gobierno mundial que viene? Y sobre el anticristo, el antimesías. Dice que va a lograr establecer un periodo de paz y seguridad. Un gobierno de paz y seguridad mediante la firma de importantes tratados de paz mundial, de gobierno mundial, de control mundial, de totalitarios, gobiernos totalitarios, para ellos establecer las reglas del juego en la economía, en la salud, en la educación, en el comercio y en todo lo que se haga sobre la tierra, para supuestamente traer orden y que ya no hayan los estallidos sociales que están por volverse cada vez más fuertes y más potentes. Entonces, estos tratados de paz mundial, sus principales participantes, o el participante que no va a faltar, va a ser Israel y sus enemigos. Y este pacto va a dar pie a una época jamás vista de supuesta prosperidad y de supuesta paz y de supuesta seguridad en el mundo, como nos lo dice Daniel en el capítulo 9, versículo 27, que vamos a buscar. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana son 7 días y son semanas de años. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ya habíamos hablado que parte del requisito para que se manifieste el hombre de pecado es que esté
en vías de construcción o que se construya este altar en este templo en Jerusalén. Entonces, a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, va a hacer cesar el sacrificio porque no va a aceptar, como decía Tesalonicenses, que se le rinda culto o que se le rinda ningún tipo de adoración, primeramente al Dios verdadero, pero tampoco va a permitir que se haga ningún tipo de culto, ninguna religión, sino que solamente una, que va a ser la de Él. Luego sigue diciendo el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice en el versículo 11, después veo otra bestia, que esta es la bestia que nos hacía falta, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del antimesías, en presencia de él, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, después de este teatro o de este milagro satánico de muerte y resurrección del antimesías, va a levantarse con poder un líder religioso. ¿Y cuál va a ser el propósito de este líder religioso? El propósito fundamental es que los hombres adoren a la bestia. Y al adorar a la bestia, están adorando al padre de la bestia, que es Satanás. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Y oye, y engaña a los moradores de la tierra. Todo esto es un engaño. Todo esto es un espíritu mentiroso que el Señor va a permitir. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, cuyo advenimiento, hablando del antimesías, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces dice aquí, nuevamente en capítulo 13 de Apocalipsis, que en el versículo 13, que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra. ¿Por qué los engaña? Porque ellos no quisieron la verdad, ellos no quisieron al Dios de Israel, ellos no quisieron a su Mesías. Entonces Dios envió un poder engañoso para que ellos sean engañados. Pero no es culpa de Dios, ¿no? La gente no va a decir, yo fui engañado porque Dios me mandó un espíritu engañoso y es culpa de él. No, ese espíritu va a acceder a las personas que lo reciban, a las personas que abran sus puertas al engaño, a las personas que cierran su corazón a la verdad, a las personas que durante todo este tiempo han dicho que Dios no existe, que es un mito, y que no quieren darle cuentas a nadie y que dicen que la religión solamente es para dominar a la gente y que lo que importa es la filosofía y la ciencia. A esas personas son las que van a recibir este espíritu. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, a mí no me reciben que vengo en nombre del Padre, pero otro va a venir, que va a venir en su propio nombre y a ese van a recibir. O sea que voluntariamente la gente va a optar por escoger honrar al antimesías y honrar a la bestia. Entonces, esta segunda bestia, que viene siendo como el falso profeta, que lo hemos conocido como el falso profeta, dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del antimesías, mandando, oigan, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, es decir, al antimesías, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Miren, aquí yo creo que solo este versículo podríamos hacer toda una serie de enseñanzas, porque con la tecnología que tenemos hoy en día, hay muchas maneras en que esta palabra se pueda cumplir. Está el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial puede ser la reproducción de la mente o de las órdenes o de los pensamientos del antimesías, que sea
instalado en computadoras, en televisores, en teléfonos inteligentes a lo largo del mundo, para que a través de eso miren qué es lo que estamos haciendo y nos espíen y manden la información de lo que está sucediendo, y de alguna manera eso sea causa de una pena capital, o sea causa de que venga este régimen totalitario del anticristo para destruir a todo aquel que no adore a la imagen del antimesías. Puede ser, ahora estaba viendo una noticia que supuestamente Google ha sacado estadísticas de los teléfonos de todo el mundo. Dice que supuestamente no por nombre y apellido, sino de manera anónima, para decir quiénes están quedándose en su casa, quiénes van a los supermercados, quiénes están haciendo no sé qué, para sacar estadísticas. Ya somos vigilados. Incluso yo puedo tener mi teléfono y apagarlo. Aún así, todas las redes de internet que hay, de internet inalámbrico, de wifi, todo lo que son las antenas, de alguna manera pueden posicionar o ubicar donde yo me encuentro, porque la tecnología es parte de este nuevo gobierno mundial, es parte de lo que va a ser usado para controlarnos, para subyugarnos, para quitarnos nuestras libertades y para obligarnos a entrar en el sistema del anticristo. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer la tercera bestia, que es el que va a obligar a que adoren al antimesías, y le va a decir: parte de esta adoración, parte de este culto tiene que ver con que si nosotros creemos, me imagino que algo así va a hablar, ¿verdad? Si nosotros creemos que este hombre es el salvador del mundo, el que ha traído paz y seguridad, pues necesitamos entrar en el sistema para evitar esos estallidos del pasado, y necesitamos que se pongan una marca, tal como dice aquí. Dice en el versículo 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre que viene a representar a la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente su número a la bestia, pues el número de hombre, el famoso 666. Entonces no es que van a venir y van a marcar el 666 en la mano o en la frente, sino que esto tiene que ver con el simbolismo de los nombres. Entonces ese código, ya sea un código de barras, ya sea un chip, yo no sé cómo va a ser, pero va a tener escondido dentro de sí una clave de alguna manera va a identificarse, o va a haber una conexión directa con este hombre de pecado, porque todo tiene que ver o va a girar alrededor del culto y la adoración a este hombre de pecado. Y solamente las personas que voluntariamente, solamente las personas que no quieran morir, sino que digan: no, yo quiero vivir y yo voy a adorar y voy a obedecer y voy a someterme a este gran hombre, a este iluminado, y yo quiero ser parte del sistema, entonces van a dejar que se le ponga la marca de este hombre, de este sistema, en la mano o en la frente. Y la gente que no quiere hacerlo va a pagar con su vida, va a pagar con sufrimiento, va a pagar con literalmente su sangre, porque en este sistema no va a pedir por favor, no va a haber: sí, ustedes pueden formar su propia comunidad. No, aquí va a ser o como el hombre de pecado dice, el anticristo dice, o no va a ser de ninguna otra manera. Entonces nadie va a poder comprar. Imagínate ahorita, por lo menos aquí en Honduras han puesto una metodología que los lunes, en base al número en que termina tu identificación nacional, salen los que terminan en 1, en 2 y en 3. Si anda uno con que termina en 4, 5, 6, etcétera, puede ser objeto de arresto, puede ser objeto de que le secuestren el vehículo, incluso están hablando de que se paga una multa de no sé cuántos miles de lempiras. El martes no puede salir nadie. Y solo puede salir hasta las 3 de la tarde, a las 4 tienes que estar encerrado en tu casa.
El miércoles sale otro número, el viernes sale otro número. Entonces es fácil entender que cuando este sistema esté establecido, va a ser un control como está ahorita, multiplicado por 1000, multiplicado por 10,000. El control que están teniendo ahorita, que nunca había tenido este tipo de poder ningún gobierno de la tierra, es solamente una muestra del control que va a tener este gobierno del antimesías. Entonces, sí, ahorita ya pueden controlarnos en base a nuestro número de identidad. Y a uno ya no le piden ni siquiera la licencia de conducir, lo que le piden es la identidad. Entonces, es en base a números, es en base al control. Para decirte cuándo puedes comprar, cuándo puedes echar combustible, cuándo puedes comprar medicinas, cuándo puedes ir a traer comida, va a ser igual. Mediante este número, que va a ser como un culto al anticristo, van a controlar lo que puedes comprar, qué comida, cuánto, combustible, escuela, educación, todo. Y nadie va a poder estar en el sistema si no tiene esta marca en su mano derecha o en su frente. Ese va a ser el papel de este líder religioso, que va a motivar a todas las personas a dar culto al antimesías. Este líder va a tener una gran aceptación en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ya vimos de que a él se le va a dar el mismo poder que el dragón le dio a la primera bestia, y esa primera bestia le va a dar poder a este falso profeta. Va a ser bien recibido por los mandatarios de todas las naciones y va a ser admirado por miles de millones de personas, porque va a tener una apariencia de piedad y santidad delante del mundo entero. Tal es así que las personas de la tierra lo van a considerar el auténtico representante del único Dios por excelencia, que no va a ser el Dios de Israel, sino va a ser el dragón, Satanás, que no se va a dar a conocer como tal, sino a través de la persona del antimesías, que, lo repito, Yeshua dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El antimesías va a decir: quien me ha visto a mí, ha visto al dragón. Entonces, este líder va a lograr, como lo que se quiere es quitar no solamente el culto al verdadero Dios, sino todo lo que tenga que ver con culto, como decía 2 de Tesalonicenses. Él va a unir a los musulmanes, a los judíos que no reciben a Yeshua como su Mesías, a los budistas, a los de la nueva era, a los de todas las religiones, porque él no va a tolerar ningún tipo de religión que no sea la que él establece. Entonces, esta marca, esta famosa marca, que contiene, va a contener ese equivalente numérico al 666. O sea, pero ¿qué es lo que significa el 6? Bueno, el 6 dice que en el sexto día de la creación fue cuando se creó al hombre. Entonces estamos hablando que va a ser el hombre potenciado a su máxima expresión, donde el hombre va a pensar de que él puede resolver los problemas, que él va a resolver el problema del calentamiento global, que él va a resolver el problema que hay ambiental, que ellos van a resolver el problema del hambre, que van a resolver el problema de las enfermedades. Bueno, todo va a girar en torno al hombre y sobre todo al hombre de pecado. Entonces es posible que este número se vaya a encontrar oculto, o como culto al mismo hombre de pecado, se va a encontrar de alguna manera oculto dentro de un dispositivo electrónico o alguna especie de biotatuaje que se puede implantar en la piel de las personas que vivan durante el gobierno mundial. Lo que sí está claro es que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene tal marca. Yo estaba también comentándole a mi hija la otra vez que aparentemente Samsung tiene la capacidad de crear unos microchips que tienen un tamaño más pequeño que el tamaño que tiene, por ejemplo, este virus que ahorita está azotando a toda la Tierra, que tiene un tamaño de 300, perdonen mi ignorancia, no sé cuál es la unidad, pero que dicen que es pesado y que por eso cuando uno habla o estornuda, después de 1 metro cae a tierra porque es muy pesado, porque tiene 300 no sé qué.
Pues estos microchips con los que está trabajando esta empresa parece que tienen un tamaño de 50. O sea que si el virus tiene 300 y esto tiene 50, estás hablando de que de cualquier manera, de manera que ni siquiera nos imaginamos, podamos llegar a ser marcados para que se establezca el gobierno mundial y para que se cumpla a cabalidad la palabra de Dios. La llegada del antimesías vendrá acompañada de la desaparición permanente del dinero físico, es decir, el papel, la moneda, siendo este reemplazado por un nuevo sistema de intercambio comercial digital que solo podrán utilizar aquellos que reciban su implante o marca. Una vez más, vemos que nadie va a poder comprar ni vender sin esta marca. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que más contamina ahorita de este famoso virus que hay ahorita en la Tierra? Se supone que es cuando vamos y damos el dinero, cuando vamos y damos la tarjeta de crédito, cuando vamos y damos la identidad. Que después eso queda en la mano y que después uno se toca la nariz, los ojos, la boca y entonces uno queda contaminado. Que uno no sabe quién tocó el dinero y bueno. Entonces hay un movimiento desde hace mucho tiempo donde se quiere hacer desaparecer el dinero físico. Y eso es parte de este gobierno que se va a establecer. ¿Por qué? Porque si yo tengo dinerito en efectivo, yo puedo ir a comprar o puedo ir casi a cualquier lugar y nadie me controla. Pero si lo hago con tarjeta de crédito, ya el banco sabe dónde compré, lo que gasté y en qué lugar lo hice. La fecha, la hora, etc. Entonces, parte de este proceso que va encaminándose es culpar al dinero, del dinero físico, de que es causante o transmisor de enfermedades. Y con eso nos van a ir quitando cada vez más nuestros derechos, nos van a ir quitando cada vez nuestras libertades. Con la idea de que después ni siquiera sea una tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito también está contaminada. Entonces es por eso que va a ser un lector, ya sea en la mano o en la frente. Y bueno, podríamos quedarnos aquí una hora más, pero yo sé que seguramente tienen que ir a cocinar. Y yo les agradezco mucho por el tiempo que han estado aquí conmigo y confío en que esta palabra pues nos abra los ojos para entender los tiempos en los que estamos viviendo. Dice la palabra que nosotros debemos ser entendidos en los tiempos, que nosotros debemos ser entendidos en la situación, en los tiempos que estamos viviendo, en las estaciones en las que nos estamos moviendo, porque nuestro Mesías Jesús dice que Él va a regresar como ladrón en la noche para los que se pierden, pero que nosotros no vivimos en tinieblas, sino que nosotros vivimos en luz. Así que esa palabra sea verdadera en ti, que esa palabra sea verdadera en cada uno de nosotros, que de verdad seamos luz, que de verdad no estemos en tinieblas y que salgamos de la ignorancia a través de lo que ya está revelado en la palabra. Yo no necesito que venga un ángel y me revele. Yo no necesito que venga una cuestión del cielo para que me ilumine, porque ya el Señor ha establecido en su palabra cómo va a ser. Y realmente los que se pierden son los que no quieren leer la palabra, los que no quieren creer en la palabra. Porque aquí está todo. Aquí está todo. Como les comentaba, esta palabra, la Biblia, tiene noticias de última hora que van a ser dadas hasta mañana, porque todo lo que dice la Biblia es verdad. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que realmente nosotros salgamos del letargo para ayudar a otras personas, porque somos llamados a ser sal y luz en la tierra. Y lo somos no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por lo que vivimos. Así que el Señor nos dé fortaleza en este tiempo, en los tiempos que falta. Creo que aquí en Honduras todavía no hemos llegado a la curva de la enfermedad, que es donde se supone que en vez de subir ya va a estabilizarse y luego va a comenzar a bajar para comenzar ya más o menos a establecer cuándo vamos a volver a una normalidad, que creo que eso no existe, porque cada vez vamos a ir más encaminándonos hacia este nuevo orden mundial. Pero por lo menos de esta prueba que están haciendo para gobernarnos y que los estados tengan poderes sobre nosotros que nunca antes han tenido, pues yo creo que, como les dije la vez pasada, tenemos que poner nuestras barbas en remojo, porque nuestro Mesías Jesucristo ya viene y pronto nos vamos a encontrar con Él. Pronto vamos a ser juzgados por nuestras obras, no para salvación, porque la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido, pero vamos a ser evaluados de acuerdo a nuestras obras para ver si vamos a tener o no
galardones, si vamos a tener o no coronas. Y yo creo que debemos buscar la santidad más que nunca, debemos buscar la honestidad. Necesitamos buscar la honestidad delante de Dios, no delante de los hombres. Necesitamos ser honestos, necesitamos ser personas de una sola pieza. Necesitamos ser hombres y mujeres, que su sí sea sí, que su no sea no. Necesitamos volvernos personas en las que se pueda confiar, y no para que nos aplaudan y uy, qué buena gente que sos, sino para ser encontrados aprobados delante de nuestro Dios, que al final es el único que va a poder evaluar nuestra vida. Hermanos, nuestro Señor ya viene, el reino de Él ya va a establecerse, y oremos, como dice la palabra, que seamos tenidos por dignos de escapar de lo que viene. Oremos para que seamos tenidos por dignos de ser liberados de lo que viene. Oremos para que nuestra familia sea tenida por digna para ser liberada de lo que viene, porque esto no va a mejorar y cada vez más se va dibujando la cara de lo que va a ser este nuevo orden mundial y de su líder máximo, que es el anticristo. Así que continuamos el miércoles, si no es que antes, y que el Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia y confío en Dios de que pronto nos vayamos a reunir. El Señor les bendiga, hermano. Gracias.